hablé hace unos minutos con Armando Benedetti, nuestro representante ante la FAO. Me dice que esta mañana se va a reunir con el presidente Gustavo Petro y que va a renunciar. Le va a informar sobre su rehabilitación, el proceso de rehabilitación en el cual se encuentra para la lucha contra el alcohol y contra la drogadicción, y que por lo tanto va a renunciar ante la FAO. Ahora, esto tiene mucha tela que cortar. Esto fue lo que le dijo Armando Benedetti hace algunas horas a la revista Semana. La rehabilitación consiste en que para mí fue un golpe muy duro enfrentarme a ese procedimiento quirúrgico. Uno siempre cree que todo lo tiene ganado, o uno a veces cree que la vida la tiene regalada. En esos momentos a mí me dio muy duro, fue que casi que hasta entré en depresión debido a la noticia que me habían dado. A uno parece que se le viene el mundo encima y uno viene a ver que ha cometido excesos en el vivir en absolutamente todo. No estoy hablando de lo bueno, sino también de lo malo. Entonces ahí yo digo que tengo que cambiar mi estilo de vida, y cambiar mi estilo de vida es entrar en no estar consumiendo licor, en no andar consumiendo otras cosas y dedicarme realmente a la familia. Sí, embajador Benedetti, hablemos de ese proceso de rehabilitación. ¿En dónde lo está llevando a cabo? ¿En dónde se está sometiendo a estas terapias de rehabilitación? Yo ya llevaba más o menos casi un mes sin tomar licor, y decidí hacerlo en México. En ese centro lo que te hacen es manejar una cantidad de situaciones emocionales. A ver, ¿por qué es que una persona consume o no consume? Consume por su inestabilidad emocional, que se le pudo dar o se le pudo crear cuando era pequeño, en su adolescencia. Y ahí te hacen una introspección, una retrospectiva de lo que es toda tu vida. Y ahí tú empiezas... Bien, Armando Benedetti entonces esta mañana nos cuenta que va a Palacio, va a hablar con el presidente Gustavo Petro, va a renunciar. Pero acá hay una guerra en Palacio. Hay algunos que plantean que esta guerra en Palacio está planteada en dos bandos, el bando de Armando Benedetti y el bando de Laura Sarabia. Algunos aseguran, fuentes me aseguran, que lo que hemos visto en las últimas horas, acusaciones nuevas contra Laura Sarabia, declaraciones de la familia de Gustavo Petro contra Laura Sarabia, toda este movimiento mediático en las últimas semanas en contra de Laura Sarabia es provocado porque se intentaría hacerle un espacio a que Armando Benedetti, con esta renuncia ante la FAO, terminara en Palacio y terminara como asesor. También hemos hablado con Laura Sarabia en las últimas horas y nos asegura que ella se mantiene y que no se va, que se mantiene y no se va, pero realmente hay un feudo, hay una pelea, hay un encontronazo en Palacio, hay una guerra en Palacio entre las facciones de Laura Sarabia y Armando Benedetti. Y del lado de Armando Benedetti, o con los mismos intereses de Armando Benedetti, está la familia Petro, su hija y su hermano. Estarían su hija y su hermano. Y otra información que nos dan desde Palacio, de la guerra de Palacio, es que el famoso asesor, ex empleado de Caracol Noticias, Juan Fernández, va a salir del gobierno. Esa es la noticia número 1, la guerra y los problemas que hay en Palacio. 7-7. Noticia número 2. También esta mañana hablé con el canciller Luis Gilberto Murillo, quien en instantes dará una declaración formal sobre la petición de Colombia al gobierno de Donald Trump para que le dé perdón a Simón Trinidad, este guerrillero de las FARC. No es la primera vez que el gobierno colombiano solicita un pedido de perdón a una administración saliente. Lo mismo ocurrió en la administración de Donald Trump cuando se estaba terminando. Le pidió el gobierno de Juan Manuel Santos que por favor perdonara a Simón Trinidad. En esta oportunidad también lo ha hecho el gobierno colombiano. Esta mañana el canciller Luis Gilberto Murillo nos lo ha confirmado y nos ha dicho que dará una comunicación oficial. ¿Quieren ver cómo se ve Simón Trinidad en prisión? Este es un video de hace algún tiempo de Simón Trinidad encarcelado en Estados Unidos. Y tengo un cinturón en la pierna con una batería de miles de voltios que, a juicio de cualquiera de los carceleros que están aquí,
ellos pueden accionar el mecanismo y producirme una fuerte descarga eléctrica en las condiciones en que yo he estado. Repito, esta mañana el canciller Luis Gilberto Murillo nos ha confirmado que el gobierno de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro, en cabeza de su embajador en los Estados Unidos, ha enviado una carta solicitando al gobierno del presidente Joe Biden que le dé un perdón a Simón Trinidad. Esto también había sido pedido hace algunos días por el propio señor Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Veamos. Urge trabajar por la convocatoria de la Conferencia Internacional sobre el problema de las drogas ilícitas en la óptica de examinar y atender el problema desde todas y cada una de sus esferas y como se pactó en el acuerdo final. Es diferente. Muy bien, confirmado entonces, Colombia lo intentará, difícilmente le darán ese pedido, una respuesta positiva a ese pedido. Esta mañana ya empiezan las reacciones. Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, le pide directamente vía Twitter al gobierno de los Estados Unidos que no dé ese perdón a Simón Trinidad. 7:10. Hola, soy Luis Carlos Vélez y este es mi podcast. Muy bien, vamos a la entrevista. Ya está en comunicación con nosotros el ex fiscal, ex ministro, una de las personas que mejor lee el país, el doctor Néstor Humberto Martínez. Doctor Néstor Humberto, gracias por acompañarnos esta mañana a nuestro programa. Luis Carlos, qué grato estar con usted esta mañana en su programa. Un saludo muy especial a toda su teleaudiencia. Muchísimas gracias por darnos unos minutos. Quiero empezar preguntándole ¿qué siente? ¿Cuál es su reacción frente a lo de Simón Trinidad, al pedido del gobierno colombiano de Simón Trinidad? Bueno, esto no es algo nuevo, Luis Carlos. Esto, como usted lo dice, ya había ocurrido y es, desde el punto de vista del Estado de Derecho de los Estados Unidos, absolutamente viable, porque al final de todo gobierno, los presidentes salientes ejercen lo que se denomina el derecho de gracia e indultan a miles de personas. Lo que uno no sabe es si exactamente en el caso de una persona que fue imputada y acusada por secuestro, no es un tema de narcotráfico, que es distinto, por secuestro a 3 ciudadanos americanos, pueda obtener el perdón del presidente de los Estados Unidos frente a una condena que inicialmente iba a ser cadena perpetua, pero usted recordará que por las normas de simetría en el tratamiento de la cooperación judicial, el Estado receptor en un caso de extradición no puede imponer penas superiores a las que se imponen en el país que otorga en extradición a un sujeto. Y como la pena más alta en Colombia es de 60 años, pues esa es la pena a que se ha sometido en este caso el señor Simón Trinidad. Así que desde el punto de vista de las probabilidades, dado que se trata de un tema que tiene que ver con la libertad de ciudadanos americanos, sería muy complejo para el presidente Biden otorgar ese perdón. Seguramente generaría unos ruidos políticos enormes en momentos en donde las prioridades del gobierno de Biden deben estar enfocadas en otros aspectos. En segundo lugar, es legalmente posible, sí es legalmente posible, pero en tercer lugar, esta petición que ha venido haciendo las antiguas FARC y que casaría supuestamente con el proceso de paz total del gobierno de Petro, la pregunta es, ¿en qué incidiría, qué beneficio traería para la sociedad colombiana, distinto a la demostración que se le daría a los colombianos de que todos estos esfuerzos de cooperación internacional que se han hecho a lo largo de las últimas décadas finalmente colapsan, como colapsó el caso de Alex Saab? El caso de Alex Saab fue producto de una interacción de distintas agencias judiciales de los Estados Unidos, de El Salvador, de Colombia,
donde se produjeron capturas a nivel internacional. Usted recuerda lo que pasó en Sudáfrica en su momento. Y al final hubo también un perdón, una libertad, con unos resultados que en el plano de lo político frente a Venezuela son realmente frustrantes. Entonces, Estados Unidos tiene que medir muy bien el impacto que pueda tomar estas decisiones frente a la cooperación judicial internacional. Doctor Néstor Humberto, y eso nos sirve de excelente puente para poder preguntarle cuál es su opinión frente al debate nacional actualmente de si se debe extender o no se debe extender el proceso de paz. Y se lo pregunto porque en las últimas horas hemos visto al presidente Juan Manuel Santos hablar. Hemos visto hablar también a Juan Fernando Cristo y hemos visto también la elección de un magistrado en la Corte Constitucional que algunos dicen tiene como último objetivo inclinar la balanza para que eventualmente cualquier solicitud en ese ambiente o en el ambiente de la extensión del periodo presidencial, la respuesta sea positiva. Pero quiero que me responda primero sobre esto de la extensión del proceso de paz y cómo están las cosas en ese ambiente. Vea, Luis Carlos, uno queda perplejo como ciudadano al escuchar los balances que se hacen sobre la paz. La paz total de Petro es un fracaso estruendoso. Usted podrá advertir que hemos iniciado un proceso de pérdida de soberanía en los territorios del que no teníamos ningún antecedente. Hemos perdido seguridad territorial y presencia del Estado y capacidad del Estado para el manejo de la paz en Nariño, en el Cauca, en el Chocó, en el noriente antioqueño, en el sur de Bolívar, en todo lo que tiene que ver con Arauca, norte de Santander, en los antiguos territorios nacionales, a unas velocidades impresionantes, con un deterioro enorme de la capacidad de la fuerza pública para poder confrontar a estos grupos armados. Y uno no puede decir que se esté legitimando un proceso frente a los resultados que hay, donde hay más violencia, más muerte, más desplazamiento, mucha más afectación de pueblos que están realmente confinados en unas proporciones enormes y con una violación a los derechos de los defensores de derechos humanos, a los líderes de paz en los territorios, que no tiene antecedentes. En los gobiernos pasados se acusaba a los presidentes de ser responsables de esa situación, pero ahora la izquierda y las ONGs no hacen el mismo señalamiento Sí. respecto al gobierno nacional con lo que está ocurriendo en los territorios. Entonces, la paz total ha fracasado enormemente, pero la paz de La Habana, que nos heredó la desmovilización de 12.000 guerrilleros, déjeme decirle que también es un fracaso enorme. ¿Por qué? Es un fracaso enorme porque esos 12.000 excombatientes que lealmente le han jugado a la paz han terminado siendo sujetos abandonados por el Estado. Se dice que ahora se va a recuperar las riendas. Ojalá así fuera. Pero mire, solamente en las unidades donde estaban ellos concentrados se llegó al punto de que fueron amenazados. Me refiero, por ejemplo, al caso del Meta, en donde había un grupo de excombatientes que estaban consolidados haciendo proyectos de agroindustria para subsistir, etcétera, sin mayor apoyo del Estado, y se vieron desplazados por todas estas fuerzas violentas de Colombia. Y yo recuerdo que hace tal vez un año fue hasta el propio ministro de Defensa a esos territorios y les dijo que les iba a acompañar para que se desplazaran hacia otros territorios. Es decir, el Estado hizo presencia no para decir que les iba a preservar la vida y su seguridad, como era lo mínimo que se podía esperar del proceso de paz de La Habana respecto a los excombatientes, y lo que dijo era que los iba a llevar a otro lado porque ahí no podía asegurarle su vida. Eso es increíble y eso pasó en distintos lugares del país. Pero lo más grave es que se multiplicaron estos grupos
violentos, las disidencias de manera muy impactante, eh, y el resultado es la violencia que estamos viendo en todos los territorios. Y todo alrededor de un problema que yo señalé con carácter y determinación desde la Fiscalía General de la Nación. Y es que no podía haber paz en Colombia con narcotráfico. Y bueno, el resultado es que hoy estamos conviviendo con esta situación de inseguridad nacional en todo el territorio porque se ha consolidado el narcotráfico y vamos en vías de volver a ser un narcoestado. Una sociedad con 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos no es viable, pero no solamente 300.000 hectáreas, que es la cifra más alta que hemos tenido de cultivos Sí. ilícitos en toda nuestra historia, Luis Carlos, sino note usted que cuando en los años 90, cuando yo era ministro de Justicia en aquella época y era el presidente de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, en ese momento cada mata de coca tenía 2 cultivos al año. Hoy tenemos hasta 7 cultivos al año. Entonces no es lo Claro. mismo tener 300.000 hectáreas con 2 cultivos que 300.000 hectáreas con 7 cultivos, porque la producción obviamente se ha disparado. Y ese dinero ilícito da para mantener disidencias, nuevos grupos guerrilleros, para consolidar grupos de narcotraficantes como termina siendo con los que están conviviendo en esas zonas, que al final Sí. hacen imposible que se pueda consolidar la paz. No cogimos el toro por los cuernos y no tenemos una política antidroga, sino una política débil, que está facilitando la expansión de los cultivos ilícitos. ¿Y qué pasó? Que los señores de las FARC, como en su momento se demostró, después de su desmovilización, mantuvieron cultivos ilícitos y el proceso político que ellos estaban encarnando en ese momento, con un nuevo partido, con Mm. la apuesta que le hizo la sociedad a que pudieran entonces entrar a la política, que se generara el Partido de la Rosa, después llamado el Partido de los Comunes, etcétera, estaba de alguna manera con un cauce ilegítimo si lo que Sí. pretendía era mantener su actividad proselitista al amparo del financiamiento que les podía otorgar el narcotráfico a ellos. Y eso finalmente es el factor que más ha erosionado ese proceso de paz, esa ligazón entre desmovilización y narcotráfico y entre, obviamente, los Mm. movimientos irregulares y el narcotráfico que Claro. coparon el territorio por falta de presencia del Estado desde el día uno, Luis Carlos, desde el día Es, uno. es, 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 es un diagnóstico muy fuerte, doctor Néstor Humberto, porque este gobierno, cuando entró el presidente Gustavo Petro, prometió acabar los grupos al margen de la ley, prometió llegar a un acuerdo de paz rápidamente con el ELN, prometió sacar adelante el proceso de paz. Y lo que estamos viendo es el diagnóstico que usted nos hace, que es impecable, que es nada de lo anterior, pero sí más narcotráfico, y esto lo adiciono yo, un deterioro económico gigantesco. Lo que hemos visto de este gobierno, ¿a usted qué le parece? ¿Qué le parece esta mitad de gobierno, digámoslo? Pues mire, eh, ya que hay tanta proximidad con los chinos, uno debería asignarle un animal como en cada año chino hay un animal. Sí. A esta altura del gobierno nosotros podríamos asignarle un animal a los resultados del gobierno. Yo diría que es el conejo, porque lo que hemos estado viendo es conejazo por todas partes. Mire, usted abre hoy el periódico Sí. y todas las páginas editoriales reclamando que la política de financiamiento de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes que aspiran a tener una vida mejor a partir del conocimiento, sea una realidad, o sea, que hagan algo con el ICETEX, como lo habían ofrecido en campaña, conejo. Hoy, no solamente el ICETEX no es una institución financiera que esté en capacidad
de ofrecerle financiamiento a todos los jóvenes que lo necesitan para su educación superior en Colombia, sino que está al punto de no poder pagar los subsidios o la educación, los créditos educativos de 200.000 muchachos. ¿Algún colombiano estaba en contra de esa política? Nadie. Vean los Nadie, periódicos. nadie. Nadie. Vean los periódicos y miren el resultado fatal. Lo primero que hicieron fue nombrar un politiquero en ICETEX, el señor Mauricio Toro, que hay que decirlo, ya van en 3 directores, hay que decirlo, no tenía las cualidades ni las competencias para ser director de una institución financiera. El ICETEX, ahora se acordaron que era una institución financiera. El ICETEX es una institución financiera desde que fue fundada, por allá en los años 70. Por eso es que estaba sometido a la vigilancia y yo fui superintendente bancario de la superintendencia financiera. 5 años ejercí vigilancia sobre esa entidad. Entonces necesitaban nombrar un banquero. Nombraron un político que perdió su curul en el pacto histórico. Wow. No hicieron ninguna transformación. No le dieron plata para desarrollar la política del gobierno, Luis Carlos. Mire, eso requería realmente recursos. Esa primera reforma tributaria, ¿en qué se fue? Por Dios. Esa plata que le hicieron, ojalá se la hubieran dado al ICETEX. Entonces, ¿usted sabe cuál era el otro conejazo que estaban haciendo en el ICETEX? Como no les dieron plata, en el presupuesto del año 2022-2023 incluyeron un artículo según el cual todas las cuentas inactivas del sector financiero irían a parar al ICETEX para financiar estos programas. Es que ya se nos olvidó, pasan tantas cosas en este Claro. país y ya se olvida la historia reciente. Pues eso era imposible porque era a título de préstamo. O sea, si usted hacía un año no movía su cuenta en el banco, su plata terminaba en el ICETEX y Dios, le tocaba ir al ICETEX a pedir que se la devolviera, pero ¿cómo hacía el ICETEX si esa plata la había convertido en créditos educativos de largo plazo? Porque ahí usted le invierte al futuro de un muchacho sin garantías. claro. Pero ¿qué garantías pueden otorgar esos muchachos? Bueno, sencillamente no pudieron hacer nada y estamos con en materia de financiamiento de la educación superior, en medio del conejo. Otro conejazo. Señor, ¿Quién está en desacuerdo que a nuestros viejitos que no pudieron cotizar durante toda la vida se les dé un subsidio? Nadie está en desacuerdo. Y plata era lo que había de toda la reforma tributaria. Entonces, me remito al proyecto del pacto histórico que fue el plan de gobierno que nos entregaron. Ahí se dice que a 3 millones de ancianos les van a entregar un subsidio equivalente a la mitad del salario mínimo. Conejazo. El salario mínimo hoy en Colombia vale 1.300.000 pesos. Luego, el subsidio debía ser de 650.000. Hoy, ¿sabe cuánto les están dando? ¿cuánto? 250.000, 250.000. Mm, Y ya no a 3 millones de ancianos que los necesitaban. Solamente le está llegando el subsidio, como lo ha dicho el director de Prosperidad Social, a 500.000 ancianos. Conejo, conejazo. La política de paz, sí, conejo. conejo. Eh, la política económica, o sea, la reforma agraria. Hasta hace 6 meses, el Ministerio de Agricultura tenía 2 billones en caja para poder ejecutar en la compra de tierras. Hoy no sé el resultado de esos recursos en qué vaya, pero lo que sí es cierto es que hablan solamente de que van a proveer 500.000 hectáreas de tierra para los campesinos en la reforma agraria, cuando lo que se había hablado era de 3 millones de hectáreas. Por donde usted entre, verá que hay es una Sí, profunda frustración nacional. Todos queríamos que esos programas sociales realmente se desarrollaran, se hicieran. Es que los recursos se pusieron desde la primera reforma tributaria, con dolor. Eso nos causó dolor a todos los contribuyentes, que por cierto no somos muchos en Colombia, es cierto. pero pusimos el dinero. ¿En qué se fue este dinero? Y ahora lo poquito que va a quedar de la plata de las últimas reformas tributarias se nos va a ir
en transferencias a las regiones. Wow. Mire, eso de las transferencias, Sí. los ingresos corrientes de la nación, los ingresos corrientes de la nación, o sea, los impuestos básicamente, y sobre todo el impuesto de renta más el IVA, básicamente, se van básicamente para financiar eh, los gastos de policía y seguridad nacional, ejército, justicia, para pagar las pensiones de este país, porque resulta que aquí las reservas pensionales se las robaron en los años 80, se acabaron las reservas pensionales, entonces le tocó al Estado asumir esas, esos Sí. recursos, y además el gobierno tiene que transferir el 22% de los ingresos corrientes a los departamentos, municipios y a los resguardos indígenas, pues porque no se podrían quedar por fuera, ¿no? Claro. ¿Cómo Claro. se podrían quedar por fuera de esos beneficios los resguardos? Bueno, y ahora pretenden subirles esas transferencias al 38% a los municipios, a los departamentos, a las regiones. Y no les están transfiriendo ninguna de esas responsabilidades, ningunas. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? No existe. Ese dinero no Claro. existe. Claro. En ese momento, como usted se lo advirtió a la opinión pública haciendo de conocimiento general un informe de JP Morgan, mire, frente a lo que está pasando en Colombia hay que salir ya de los papeles colombianos. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado de capitales internacional no debe invertir en Colombia, o sea, no debe tomar deuda colombiana, ni activos financieros colombianos, ni acciones colombianas en la bolsa de Nueva York, etcétera. Entonces, cada vez que usted necesite dinero, como no hay impuestos para sufragar ahora todas esas transferencias, tendría que salir a Increíble. endeudarse en el mercado. Y los que tienen la plata no le van a invertir esos papeles. Doctor, Luego el costo de eso va a ser enorme, enorme. enorme. La quiebra del país, es la quiebra del país. Doctor Néstor Humberto, y ese panorama del conejo me parece sensacional porque es muy gráfico y es muy sencillo para entender. Quiero preguntarle lo siguiente, en ese panorama que usted hace, que es tan claro, se empieza a ver ya la lucha política en Colombia. Se ven nuevas caras, se habla de los outsiders, empiezan unas peleas en la derecha, empieza un reacomodamiento en la izquierda, empiezan a aparecer encuestas. ¿Qué tal le parece la pelea política? ¿A quién está viendo viable? ¿Qué está viendo ahí? Es muy claro. Mm. Después del Caguán, nos trasladamos al año 2001. eh, las vicisitudes que tuvo ese proceso de paz, el crecimiento de la violencia, el aumento del secuestro, la utilización del Caguán para consolidarse militarmente las FARC, etcétera, generó una exacerbación nacional, un repudio nacional, que capturó quien tuviera la capacidad de mostrar que había que hacer un gobierno contra el Caguán. Ujú. ¿Quién se sintonizó en esa política? En ese momento fue Uribe. En este momento, y usted lo ve en todas las encuestas, esto no lo digo yo, no es un sentimiento político, parto de hechos objetivos. Hay un sentimiento antipetrista exacerbado, Mm. porque el empleo no va bien, la economía no podría ir muchísimo mejor, porque los riesgos aspiracionales de las empresas, de los jóvenes, etcétera, son mayores, porque el futuro se ve negro, etcétera, porque la violencia está incrementada, porque la corrupción se salió de madre, eh, y entonces frente a ese escenario ya hay un ganador, el antipetrismo. Mm. Aquí nadie espere al estadista que va a decir cómo es que va a crecer la economía al 5%, que sería lo ideal para Colombia. Claro. Nadie espere cómo es que va a haber mayor empleo en Colombia. Nadie espere que se vaya a presentar la solución al ICETEX. No.
quien encarne ese sentimiento antipetrista será el próximo presidente de los colombianos. Esa es la realidad del panorama con el cual llegamos al año 2025. Doctor Néstor Humberto, 7 de la mañana, 34 minutos. Extraordinaria conversación. Agradezco muchísimo su tiempo, la oportunidad de hacerle un diagnóstico al país, la reacción de las noticias más importantes de Colombia y tener la oportunidad de leerlo como lo hacemos todos los fines de semana en el diario El Tiempo. Le mando un abrazo enorme y mil gracias, como siempre, doctor Néstor Humberto. Pues muchas gracias a usted por esta oportunidad y muchos éxitos en esta nueva empresa en que está usted comprometido. Muchísimas gracias, doctor Néstor Humberto. 7:34, el exfiscal general de la Nación, exministro y una de las personas que mejor lee el país. 7:34. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com. Muy bien. Avanza nuestro programa. En instantes tenemos un segmento nuevo con una persona que quiero mucho, que me ha acompañado en otros emprendimientos, que es la doctora Cristina Plazas. Pero antes, lo que no sabías hoy con el doctor Julio César Iglesias. Doctor Julio César, ¿qué tal? Buenos días. Hola Luis Carlos, buenos días. Un saludo para ustedes, para las miles de personas ya que nos están viendo. Uy, estoy viendo los números de hoy, están volando. Sí, está volando, Julio. Julio, ¿qué está volando en estos días también? ¡Boom! Vuela el Bitcoin, Luis Carlos. Un valor que, la verdad, muy poquitos creían que alguna vez iba a alcanzar $100,000. Para ponerlo en contexto, Bitcoin nació en el 2008. Lo creó alguien que a la fecha nadie sabe quién es. Es un seudónimo, Satoshi Nakamoto. 2 años después de que nació Bitcoin, en 2010, un tipo en Estados Unidos pagó 2 pizzas de Papa John's por 10,000 Bitcoins. Si usted valora cuánto valen esos 10, fue una de las primeras transacciones reales de Bitcoin. 10,000 Bitcoins son hoy casi $1,000 millones. Las pizzas, sin duda, más caras de la historia. Pero durante el último año, de noviembre de 2023 a la fecha, Bitcoin ha subido 130%. El que se arriesgó a comprar durante la pandemia en 2020 se ha multiplicado casi, más o menos, por 10. Puso 10 millones de pesos, los metió en Bitcoin, hoy tiene 100. Es un auténtico boom. Y eso tiene varias explicaciones. Solamente desde que ganó Donald Trump ha subido el Bitcoin 40% y pues claro, tiene mucho que ver con Trump. Varias cosas. Trump en la campaña electoral prometió crear lo que llamó una reserva estratégica de bitcoins, que el Estado norteamericano, que Estados Unidos, adquiriera hasta 1 millón, dicen algunos, de bitcoin. Y eso, pues claro, alimentó la expectativa de una mayor demanda. Pero quizá más importante de eso, que eso está todavía en veremos, es una propuesta nebulosa, más importante que eso es que el actual comisionado de la SEC, que es el señor Gary Gensler, es un funcionario que ha sido durante los últimos años pues muy crítico de Bitcoin, como buena parte de la industria financiera, digamos, tradicional. Gary Gensler había tomado varias acciones legales en contra de plataformas de criptomonedas y Gary Gensler era muy antitrumpista, entonces va a estar en su cargo hasta el 20 de enero y va a llegar seguramente un hombre encargado de regular el entorno de las criptomonedas mucho más amigable. También este fin de semana Luis Carlos nombró Trump al nuevo secretario del Tesoro, que es Scott Bessent, otro hombre de Wall Street, mucho más amigable con las criptomonedas. Entonces hay gran optimismo de que el futuro para Bitcoin y otras criptomonedas sea brillante. Julio, obviamente aquí no damos recomendaciones de inversión, pero quiero que le diga una cosa. Yo compré Bitcoin en 2020 y lo vendí en 2021. Es decir, si me hubiera quedado con eso, no tendría que estar haciendo este programa. Julio, le mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias, un saludo, un abrazo. Chao. Un abrazo. 7 de la mañana, 38 minutos. Conversación inteligente siempre con Julio César Iglesias acá en el programa. 7:38. Muy bien.
vamos con esta segunda entrevista. Ya viene la doctora Cristina. Esta segunda entrevista está con nosotros el doctor Víctor Hugo Malagón, empresario, académico y cofundador de Diálogos del Futuro. Doctor Víctor Hugo, ¿me escucha? Lo veo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Luis Carlos, buenos días. ¿Tú me escuchas bien? Perfecto, lo veo Qué maravilloso. gustazo estar aquí contigo, con Cristina, con este ejercicio maravilloso que todos respaldamos y en el que todos creemos, Luis Carlos. Muchísimas gracias por darnos unos minutos. Doctor Víctor Hugo, ¿qué es esto de Diálogos del Futuro? Me llama supremamente la atención porque lo que entiendo es una mezcla entre universidades y sector privado y el futuro y la educación y el progreso colombiano. Pues Luis Carlos, tú lo has dicho, primero una convicción muy importante y un saludo, por supuesto, a todos los oyentes y a quienes están conectados en este momento a través de todas las plataformas. Es una convicción, Luis Carlos, de la necesaria articulación entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad civil en esa lógica de cuádruple hélice que muchos promovemos y creemos tanto en ello que lo hemos convertido en el propio proyecto de vida. Y en medio de la pandemia, en medio de tantas dificultades e incertidumbres, el foro de presidentes que tenía yo la oportunidad de presidir del que había nacido también hacía ya más de 10 años Connect Bogotá Región, cada uno estaba con la inquietud de cómo crear un sistema de educación superior sostenible, un sistema de educación superior viable, un sistema de educación superior pertinente para las necesidades del presente y del futuro. Y allí fue donde Francisco Manrique, la Universidad Javeriana y el Foro de Presidentes, a través de Connect, sumamos una gran iniciativa para pensar en el futuro de la educación superior y por eso se llama Diálogos de Futuro. Sí. Y coincidimos, Luis Carlos, en conocer y ser discípulos del profesor Ronald Heifetz y por eso pensar en diálogos del futuro Sí. con una transformación cultural y adaptativa más allá de responder a las coyunturas y a las necesidades urgentes, pues resultaba para nosotros fundamental. Doctor Malagón, ¿qué hacemos para que los jóvenes en Colombia estén sintonizados con el progreso, estén sintonizados con crear, estén sintonizados con ser exitosos y no con estar en otro tipo de ideologías y otro tipo de cosas que no traen progreso? ¿Eso es lo que se está buscando también? Es una gran pregunta, Luis Carlos, porque estamos hablando también del futuro de la juventud. A ver, los jóvenes están comprometidos, Luis Carlos, y hoy lo estamos viendo. Yo veo con muy buenos ojos la reacción de las plataformas estudiantiles que a veces de pronto las calificamos injustamente, pero que hoy están viendo que el futuro y el progreso no se están dando en el marco de ciertas coyunturas de país. Estos diálogos y estas dificultades que hemos visto sobre el ICETEX lo comprueban. Ahora, esto es un ejercicio de largo plazo, Luis Carlos. Y voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos abandonado como sociedad la importancia del magisterio en la vida social y en el futuro. Para nosotros es deseable que las nuevas generaciones sean profesores. Estamos promoviendo la dignificación de la vocación y de la carrera docente, o la hemos abandonado a su suerte y está en manos de determinados grupos, de determinados sindicatos que promueven más bien una visión ideológica, una dogmatización, como usted lo dice muy bien también, un lavado de cerebro a nuestros estudiantes y a nuestros jóvenes. ¿Qué responsabilidad nos cabe a nosotros en quienes ejercen hoy el papel fundamental del magisterio? Y más allá del magisterio, podríamos hablar también de las magistraturas y de las fuerzas militares. ¿Será que como sociedad abandonamos la vocación docente como fundamental para formar de largo plazo esa visión de progreso? Y me imagino que su organización está metida en que eso no pase, en que no se nos olvide, en que el sector privado esté trabajando en esto, en que las universidades estén trabajando en esto y que esto no sea solamente un escenario de doctrinas y de mentiras para los más jóvenes, sino de progreso y salir adelante. Efectivamente, Luis Carlos, aquí tenemos ya hoy más de 61 organizaciones. Este es un proceso inédito, como le decía, nació en la pandemia con total incertidumbre, pero hoy son más de 60 organizaciones, universidades públicas y privadas, también organizaciones empresariales y gremiales, también la banca multilateral que ha venido apoyando distintos procesos. Siempre ha estado invitado el Estado
a través del gobierno nacional y del gobierno local, de los gobiernos locales. Y por supuesto, la sociedad civil. Estas organizaciones están pensando en colaboración, están pensando en transformación cultural y estamos creando un nuevo modelo de escenarios para un futuro de la educación superior. Ya estamos cansados de promesas, ya sabemos, Luis Carlos, que la educación requiere un cambio y lo requiere hace tiempo. Vamos a ponerlo en marcha diciendo y haciendo, con gran compromiso, pero también Sí. sabiendo que tenemos una responsabilidad de largo plazo. Doctor Malagón, quiero hacerle una invitación. Quiero que, si es tan amable, a las universidades que están comprometidas con ustedes, tengan un poco de visibilidad en este espacio cuando tengan documentos, cuando tengan hallazgos, cuando tengan estudios, que valga la pena que el país escuche, que el país entienda, que el país reconozca, sobre todo viniendo de personas que están pensando en el progreso de Colombia y no necesariamente en las mentiras que nos reparten a diario, ¿le parece? Hombre, Luis Carlos, me encanta esa idea, la acepto inmediatamente y públicamente, me pongo a disposición y hablo en nombre también de los gestores de diálogos de futuro, de poder promover a través de este espacio valiente que está usted liderando ahora, estas ideas de progreso a través de la educación. Y fíjese que somos hoy 4 grandes líneas de trabajo: la línea legislativa, en donde hemos tenido un papel fundamental en esta coyuntura sobre las transformaciones legislativas de la educación superior, la línea de sostenibilidad vista desde la perspectiva económica, social y ambiental, la línea de financiación, y qué pertinente hoy poder hablar de financiación de la educación superior en medio de este debate tan impresionante sobre el ICETEX, que debo decir además, yo personalmente fui beneficiario del ICETEX, yo pude estudiar gracias al ICETEX y tuve la suerte de trabajar muy de cerca en grandes proyectos del ICETEX. Y una última línea, por supuesto, que es la línea de formación a lo largo de la vida. Innovación, pedagogía, evaluación y metodología en todos los niveles formativos, desde la cuna hasta la tumba, Luis Carlos. Así que aceptado el reto y, por supuesto, inmediatamente nos pondremos muy juiciosos, como siempre, rectores, rectoras, miembros de la sociedad civil, empresarios y líderes gremiales de diálogos de futuro, a aportar en esta creación de valor y en esta creación de opinión, Luis Carlos, para el progreso de la sociedad. Eso es muy importante. Opinión y valor adicional, valor agregado en estas conversaciones nacionales. Doctor Víctor Hugo Malagón, muchas gracias por darnos unos minutos en el programa. Le agradezco mucho. Espero que sean los primeros de muchos, Luis Carlos. Un gran abrazo y felices de verte aquí en este liderazgo. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. 7:45. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. 7:45. Vamos a un segmento nuevo con alguien que quiero mucho, con alguien con la que empecé un proyecto hace ya 7 años y que ustedes también conocen, la doctora Cristina Plazas. Doctora Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Qué felicidad estar otra vez acá con usted, empezando este nuevo proyecto que, como siempre, usted lo va a llevar a feliz término, porque siempre cuando empieza un proyecto termina haciéndolo muy bien y con muchos oyentes y muchos televidentes en esta ocasión. Doctora Cristina, ¿qué ha sido de su vida durante este tiempo? ¿Hace cuánto no nos vemos al aire? ¿Hace como 4 años? ¿3 años? Sí, como 3 años aproximadamente. 3 años. ¿Todo bien? ¿Todo Todo muy tranquilo? bien. Sí, todo muy bien. Usted sabe que mi lucha es contra la corrupción y la protección de los derechos de los niños. Llevo 5 años trabajando en una fundación para niños que pues los cuidamos durante el tiempo que el ICBF los remueve de la casa por distintas razones. Entonces, nada, dedicada a mi causa, entonces imagínese lo feliz que puedo estar. Mucho de lo que veníamos discutiendo con la doctora Cristina sobre cómo hacer este programa para que usted, señor, señora, nos acompañe. Y Cristina, que es una persona muy elocuente, muy pila y muy sagaz, siempre tiene cosas que nos sorprenden. Y yo le dije, doctora, ¿por qué no hacemos en nuestro programa una cosa que sea no me sorprende? ¿Qué nos la sorprende hoy, doctora Cristina? Pues Luis Carlos, la verdad, cuando usted me ofreció este segmento,
Me pareció muy fácil, porque es que todos los días no nos sorprende lo que está pasando en este gobierno. Y pues en esta ocasión le digo que no me sorprende que el presidente Petro haya salido en defensa del cura Francisco de Rú, tras las explosivas revelaciones que hizo Daniel Coronel sobre el encubrimiento que hizo pues Francisco de Rú sobre un cura violador de niños que se llama Darío Chavarriaga. No sorprende, ¿sabe por qué, Luis Carlos? Porque estamos acostumbrados a que Petro y este gobierno defiendan a los victimarios. Este gobierno nos ha dejado claro que no es el gobierno de las víctimas, sino por el contrario de los terroristas, de los criminales, de los bandidos. Hace poco veíamos a Néstor Humberto Martínez diciendo exactamente lo mismo. Entonces, no nos sorprende esta defensa del padre de Petro al padre de Rú. Pero ¿sabe qué es lo más indignante de todo? Es que en el trino en donde Gustavo Petro defiende al señor de Rú, haya dicho que con agrado condecoraría al cura que encubría a los violadores de niños. Entonces yo le digo, ¿cómo así que le transmite tanta buena energía cuando estamos conociendo esto tan grave y estas atrocidades que un cura le hacía a los niños? ¿De qué admiración estamos hablando? Pero tampoco sorprende, no solamente lo de Petro, sino también de varios líderes de opinión y periodistas que hayan salido a apoyar a de Rú. En Colombia parece que los derechos de los niños son como un juego, solo importan cuando coinciden con su ideología política o cuando tienen que defender intereses, pero nunca los defienden realmente, genuinamente, entendiendo la importancia que esto tiene para el país. Y sabe que Luis Carlos, ya basta de exaltar al padre de Rú en nombre de la paz. La paz no puede ser parcial, no puede ser selectiva, la paz es una, y mucho menos ignorar todas esas atrocidades que le hicieron a los niños. ¿De qué paz estamos hablando, Luis Carlos? El silencio del padre de Rú lo convirtió en cómplice de unas aberraciones contra niños. La verdadera paz se hace con los niños, protegiéndolos, dándoles amor, respetándolos, no dándole gabelas a los terroristas ni defendiendo terroristas. Esa es la verdadera paz y solo en el momento que entendamos que defendiendo a los niños, que es realmente la base de la sociedad, es ahí donde vamos a sembrar esa semilla para tener ciudadanos de paz en el futuro. Todo lo demás, Luis Carlos, toda esa paz y la paz total que tanto hablan y todos esos procesos de paz no sirven para nada si no trabajamos desde la base, desde los niños, desde la familia. Lo demás, Luis Carlos, es un puro sofisma. ¿Cómo la extrañé, mi doctora Cristina? Me encanta tenerla en el programa. Me encanta tenerla en el programa y espero que nos veamos mucho. Y tiene usted toda la razón. La ley y los parámetros deben ser exactamente los mismos. Y lo que hizo el padre de Rú, con la admiración que muchos le tienen, no le quita lo grave que hizo, que fue encubrir a un violador de niños. Doctora Cristina, un beso enorme. Nos vemos mañana. Un abrazo gigante para todos. Gracias. 7:50. Hora del editorial, 7:50. Muy bien, 7 de la mañana, 50 minutos. Uf, hoy se nos fue ampliando el programa, se fue extendiendo el programa. 7:50. Estoy viendo muchos mensajes y muchos avisos acá. Un saludo a toda la gente que nos escribe. Carmen Villa dice Tim Vélez, excelente, dice José Alfonso. Astrid Nieto le da un saludo a la doctora Cristina. Diana Cuesta dice que 2 horas. Diana, por favor, recién estamos terminando la primera. Rafael Arango manda saludos. Celina Cárdenas, excelente. Y veo que el chat se empieza a mover muy rápido y también veo que algunas personas mandan como, creo que eso se llama super chat. A eso les agradezco mucho también. Colombia estamos solos, dice Gloria Mejía. Claudia Echeverri dice 3 horas. Sodita Copor dice 5 minutos de deportes. Le prometo que vienen los deportes. Próximamente vienen los deportes. Les voy a contar quién, que queremos mucho, va a estar en los deportes próximamente por acá. César Augusto Salgado dice excelente trabajo. María Aguirre dice saludos a Montería, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos. Estoy sorprendido con la cantidad de personas que están metidas en este momento en el programa, el editorial. Cuando empezamos a hacer este proyecto, tocaba definirlo mentalmente, ¿no? Y lo que significa para nosotros hacerlo y sentarnos acá todos los días a intentar tener una conversación con ustedes. Y lo que significa mucho de lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo.
Y quiero empezar diciéndoles que este no es un programa antipetrista. No, este no es un programa antipetrista. Este es un programa donde yo espero que el gobierno también tenga la oportunidad de hablar con nosotros y tenga la oportunidad de explicarnos, como siempre lo he hecho en todas mis plataformas, en radio, en televisión y ahora en digital, que no es el futuro, es el presente. Yo estoy convencido que este es el presente y este es el camino por donde tienen que ir las cosas y por donde van las cosas, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y es al revés, ¿no? En el mundo, donde esto es lo que se está haciendo cada vez más poderoso en lugar de los medios tradicionales. Esto es periodismo duro y duro, puro y duro, sin ataduras, 100% independiente. No es que no lo haya sido yo en el pasado, por supuesto que lo he sido. Y tengo que repetir una y otra vez que los lugares donde he estado me han permitido ser independiente y siempre lo he sido. Y las barreras que se han ido apareciendo las he derribado y si no, he continuado mi camino como corresponde, independiente. Y aquí yo le cuento a usted las cosas como me parecen. Puede que yo esté equivocado algunas veces, parece que yo esté bien o esté mal en otras veces. Seguramente me equivocaré, pero siempre será bajo el precepto y el pilar fundamental de la honestidad. Entonces, este programa que usted está viendo y que quiero que le cuente a su familia, a sus amigos, es un programa de periodismo, es un programa de noticias. Llevamos 2 semanas donde tenemos exclusivas, donde tenemos entrevistas que usted no escucha en otro lado, tenemos análisis. Aquí se hace muchísimo análisis. Aquí intentamos que usted después de esta media hora o esta hora que invierte con nosotros, porque la consideramos como una inversión, sea de análisis y de valor agregado. ¿Qué defendemos? Mire, aparte del periodismo y de la independencia periodística, yo defiendo la familia. Yo defiendo la familia. Para mí la familia es el átomo fundamental de las sociedades. Aquí se defiende la familia. Aquí se defienden a los niños. Aquí se defiende la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de movilidad, la libertad de pensar como se nos dé la gana y de decir lo que se nos dé la gana. Así no estemos de acuerdo. Muchas veces me encontraré y me he encontrado en el camino con gente que no está de acuerdo conmigo. Y trato muchas veces, y la mayoría de veces, de aprender de eso, porque es la única manera en que se construyen las democracias, es escuchando y aprendiendo. Estoy en contra, por supuesto, de los dictadores. Estoy en contra de aquellos que destruyen las democracias desde adentro. Estoy en desacuerdo con los que destruyen las democracias desde adentro. Estoy en desacuerdo con los autócratas. Estoy en desacuerdo con todos aquellos que no creen en el balance del poder, en los que desconocen los pesos y los contrapesos. Estoy en desacuerdo de aquellos que se hacen del lado de los dictadores, aquellos que se hacen del lado de los asesinos, aquellos que se hacen del lado de los narcotraficantes. Estoy de acuerdo con aquellos que estudian, que trabajan, que se levantan, que se esfuerzan y que buscan soluciones. Este no es un programa solamente de despotricar o de poner unas voces que no están de acuerdo. No, este es un programa de construir. Hemos hecho un trabajo durante años, no solamente de tratar de salir adelante mediáticamente, sino de darle alimento al cerebro y al espíritu, tratando de encontrar respuestas desde lo académico, desde lo económico, desde la política pública a los problemas grandes del país, para dar un valor agregado desde acá, desde el periodismo. Por eso, de ahora en adelante, este programa aparece con un video. Es un video de Edward Murrow, uno de los periodistas más importantes que hubo o que ha tenido la historia de los Estados Unidos, y que en lo mejor de su carrera descubrió que un poderoso senador estaba mintiendo sobre las afiliaciones de algunas personas que finalmente él se indicaba como comunistas, pero no era más que la utilización de una narrativa para eliminar a sus rivales políticos. Eso era lo que estaba pasando. Y por eso este video que me define y que define esto aparecerá desde hoy en adelante en nuestros programas. Veamos.
7:58. No somos descendientes de hombres ni mujeres que tienen miedo. Somos hombres y mujeres que defienden la libertad. Y eso es lo que hacemos todos los días en este programa. 7 de la mañana, 59 minutos. Gracias por acompañarnos y quiero que se lleven ustedes un agradecimiento enorme el día de hoy por haber estado durante casi esta hora. Cuéntenle a su familia, a sus amigos que usted ve este programa todas las mañanas a las 7 de la mañana, que tenemos este encuentro que seguramente va a seguir creciendo con muchos más elementos y muchas más plataformas. Pero pase la voz que usted tiene este encuentro a diario. A usted muchas gracias por acompañarnos. Soy Luis Carlos Vélez. Dios los bendiga y todo va a estar bien. Nos vemos mañana. Gracias. Chao. Este podcast es una producción de Visimiria. Producción periodística, Lewis Acuña. Producción de audio, Luis Martínez. Música original, Miki de Narváez. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com.